Imagínense que el agua de estas salineras es 5 veces más salada que el mar y 2 veces más salada que la del Mar Muerto. Eso quiere decir que por fin estamos encontrando algo parecido a lo salado que somos nosotros. Y vean el rebaño de ovejas que van arreando por aquí. Por allá arriba van unos burritos. Me dice que tienen toda la vida de dedicarse a esto. Ay, sí, cierto, a mí se me olvidó ese detalle. Yo aquí tranquilo, hartándome un plato de chicharrones y estamos como a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Espero que estén preparados para ver esto porque en este momento estamos en el centro arqueológico de Moray. Este es un lugar increíble, impresionante y poco a poco vamos a ir viendo por qué. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, seguimos recorriendo las tierras peruanas y por cosas de la vida llegamos a un pueblo que se llama Urubamba. Y qué pueblo más hermoso me estoy encontrando por aquí. Es un pueblo que está completamente rodeado por montañas. Esta de aquí es la Plaza de Armas, que está hermosa, la verdad. Tiene estos árboles y esta iglesia que es la de San Pedro Apóstol, si no me equivoco, que la verdad me tiene encantado. Tiene unas callecitas hermosas para recorrer, es seguro, hay buena comida. Y resulta que yo caí aquí porque lo quería tomar como un pueblo de base para ir a visitar varios lugares super tuanis que hay por aquí cerca, que espero podamos visitar en este video. Pero no estoy seguro porque según yo iba a ser bien fácil. Yo creí que aquí iban a haber rótulos y carteles por todo lado ofreciendo el tour a estos lugares que están relativamente cerca. Pero no saben lo que me ha costado encontrar una agencia o alguien que me lleve hasta allá. Así que la primera misión que tenemos el día de hoy es buscar ya sea a una persona particular, a un pirata o ver si encontramos un taxi que nos haga el volado. Así que acompáñenme a ver qué pasa el día de hoy. Como les decía, este pueblo tiene unas calles que dan gusto recorrer y me estoy encontrando algo que no sé, ya ustedes me dirán, no sé si esto es antiguo, pero qué tuanis como la gente decora con este tipo de estructura que era la que nos encontrábamos en Sacsayhuamán. No sé si recuerdan que todo encajaba perfecto. Como les digo, no sé si esto será súper antiguo y tiene mucho tiempo aquí o si simplemente es adorno, pero se ve buenazo, como dicen aquí en el Perú. Incluso tiene figuras, eso que está por ahí es una serpiente, si no me equivoco. Y por lo que veo aquí, el negocio socio es la barbería y la peluquería. Me pude haber encontrado unos 10 puestos en ese pasadizo. Será una señal, amigos. Yo creo que no me vendría nada mal. Pero por supuesto que no todo puede ser perfecto. Aquí les va el punto más negativo que he encontrado de este pueblo, amigos. Es la primera vez en la vida que me encuentro un pueblo con tantos desechos de perro en la calle. Aquí hay uno, aquí nos estamos encontrando otro. Aquí hay otro tamaño familiar y así usted va caminando y de repente, si no se cuida, se va premiado. Todas las aceras están llenas de desechos fecales de perro. No sé por qué razón. Teniendo cuidado de la acera, porque ya saben, ya me dijeron dónde están los taxis. En teoría, aquí al final de la calle vamos a encontrar un montón de carros. Así que vamos a ver con quién se negocia. Pucha, no mentían. Sí hay, pero para elegir. Vamos a ver quién se ve más amigable. Se cerró el negocio, amigos. Aproximadamente $40, 150 soles. Y a lo que me está contando el compa es el tour completo. Son como 4 o 5 horas. Aquí estamos con el Cristian, que va a ser chofer y guía el día de hoy. Cristian, usted es de Urubamba. Así es, señor, de Urubamba. ¿Cómo se dice? ¿Urubambeño? Urubambino. Urubambino. Sí, señor. Vamos con Cristian, el Urubambino. Más o menos, ¿cuánto tardamos en llegar al primer lugar, Cristian? A las salineras vamos a llegar en unos 30 minutos. 30 minutos. Primero subimos, de ahí vamos a bajar. Vamos a estar a 3.100 metros sobre el nivel del mar. Ah, sí, cierto, eso no se los he contado. Aquí en Urubamba estamos como a 2.800, ¿verdad? 2.800. 2.800, ya aquí es más calientico. Está agradable el tiempo, no hace falta ni andar abrigo. Esta es la primera parada táctica en el mirador de Urubamba y vean la vista que tenemos desde aquí. Aquí se puede apreciar lo que les contaba, que Urubamba está completamente rodeado por montañas. Además, le corre un río por aquí que es el río Huilcamayo, así es como se dice en quechua, si no me equivoco. Y todo esto es parte del Valle Sagrado. Que oigan qué increíble. Primero, por aquí nos encontramos nevados que ahorita están tapados por las nubes, pero ahí arriba se ven nevados para que se hagan una idea de lo épico que es este lugar. Y segundo, esto se llamaba el Valle Sagrado por un montón de cosas, pero principalmente porque aquí es donde vivían los incas. Como pueden ver, hay
hay río, entonces eran tierras fértiles. Aquí es plano, era perfecto para que cosecharan, hicieran sus siembras. Se dice que aquí es donde vivían, etcétera, etcétera. Quiero que vean qué interesante lo que nos estamos encontrando por aquí. Resulta que venimos pasando por unas tierras desoladas, como se puede ver por aquí. Lo único que se ve son las montañas, que ya se va viendo el nevado impresionante allá al fondo. Y resulta que nos estamos encontrando este tipo de casitas, este tipo de construcciones por aquí. Y le preguntaba yo a Cristian que qué es esto, que si es que por aquí vive gente o para qué las hacen. Y la teoría de Cristian es que esto se hace simplemente como para marcar que este es su terreno, que no se le metan ahí. Básicamente, si ustedes son de por aquí, confírmenme en los comentarios. Pero es un cuadradito de ladrillos nada más. Vamos a ver, aquí adentro no hay nada, no tiene piso, nada. Simplemente la construcción de ladrillos, unas latas de zinc arriba y eso es todo. Como les digo, no sé si esa será la teoría correcta, pero me llama demasiado la atención. Si ustedes saben, déjenmelo por aquí. También en estos terrenos, como vamos subiendo, aquí se dedican principalmente a la agricultura. Se siembra principalmente papa y cosas que funcionan en el frío. Pero resulta que aquí arriba no hay sistemas de riego, no hay cómo traer agua. Entonces la gente espera que estén empezando las lluvias, que ya en estas fechas están empezando, para empezar a revolver la tierra y empezar a sembrar, porque solo tienen el agua de lluvia como recurso. A su madre, mis causas, como dicen aquí en el Perú. Esta es la primera vista que tenemos de las salineras de Maras y esto es impresionante, más tomando en cuenta que esto es algo completamente natural. Nosotros veníamos bajando allá por las montañas y de repente nos encontramos esto completamente blanco aquí en medio de todo. Aquí es donde uno dice, Dios guarde uno en malos pasos o a escondidas. Aquí en las salineras al puro frente me vine a encontrar un grupo sancarleño. Un saludo a toda la people de San Carlos y al grupo que me encontré aquí. Amigos, no sé si aquí me van a escuchar bien porque el viento que está haciendo es exagerado, pero aquí lo que nos estamos encontrando en las salineras de Maras es que estas salineras son de tiempos antiguos. Estas salineras en teoría son hechas por los incas y tienen un sistema que lástima que ya no se puede bajar, porque dicen que antes que se podía bajar la gente dejaba basura y hacía desastres. Entonces lastimosamente ya no se puede, solo se pueden observar desde aquí arriba, pero hay unos canalitos que corren con agua que son los que llenan absolutamente todas las pozas que vemos por aquí, amigos. Se lee que hay más de 4000 pozas de 5 metros cuadrados aproximadamente cada una y todas se llenan de una entrada de agua que viene de la montaña, que se dice, una de las teorías es que la sal está debajo del pueblo de Maras y el riachuelo pasa y recoge la sal y la trae aquí para las salineras. Imagínense que el agua de estas salineras es 5 veces más salada que el mar y 2 veces más salada que la del Mar Muerto. Eso quiere decir que por fin estamos encontrando algo parecido a lo salado que somos nosotros. Todos estos pozos los trabajan familias aquí del pueblo de Maras. Según lo que entiendo, solo los nativos, la gente que de verdad desde aquí tiene como el acceso, no sé si será el derecho a trabajar estos pozos. Cada familia tiene ciertos pozos que les corresponden y básicamente cómo funciona es que el sol hace que se evapore la sal. No conozco bien el proceso, pero el sol hace que se evapore la sal, sale como a flote y ya de ahí vienen las personas, lo recogen, lo trabajan, etcétera, etcétera, y se lo venden a una empresa privada que se encarga ya de procesar la sal y de, me imagino, distribuirla en todo el país o fuera del país. Pero sí sé que la sal de Maras es un producto sumamente exclusivo. A lo que entiendo tiene un montón de minerales, es rica y se usa en buenos restaurantes, en buenos platos. También por supuesto que el origen de estas salineras tiene su explicación en una leyenda inca que no podemos dejar de lado. Nunca se sabe. Se dice que había una familia que tenía un integrante que tenía una fuerza sobrenatural y básicamente la familia, celosa por el poder que tenía esta persona, decidió encerrarla en una cueva. Y entonces del llanto de esta persona en la cueva es que nacen todas las salineras de Maras. De ahí es donde viene el agua con sal. Se dice que las lágrimas del hombre son saladas. Esa es la historia así súper resumida, pero como les dije, nunca se sabe. No sé qué pensaron ustedes, pero obviamente no nos vamos a ir de aquí sin probar la sal de Maras. Obviamente, amigos míos, vamos a probar la sal y un chocolate con sal. Esto sí nunca lo había escuchado en mi vida. Aquí vamos con la sal.
A ver, obviamente está salada, valga la redundancia. Pero sí tiene un saborcito diferente, no se los puedo describir. Pero sí sabe diferente a la sal que conocemos. Sinceramente sí sabe diferente. Ahora algo que nunca me imaginé, un chocolate con sal, con sal de maras. Pucha, este sí está bien raro porque como que tiene la cobertura de chocolate completamente normal, pero como que trae la sal adentro. Entonces usted está saboreando lo dulce y de repente le sabe salado. Está interesante esta combinación. Aquí nos estamos encontrando con el pueblito de Maras, un pueblito la verdad bastante pequeño que depende principalmente de la agricultura y de estas salineras que estábamos viendo. Esas son las principales fuentes de empleo que hay por aquí. Y aquí en el puro centro, en la Plaza de Armas, nos encontramos un monumento que tiene una mujer, un hombre y un burrito con un saco de sal en la espalda. Porque antiguamente la manera en la que se movía la sal era con los burros, así es como la transportaban de un lugar a otro. Y también esta ciudad se conoce como la ciudad de las portadas porque la gran mayoría de las casas tienen este marco de piedra en la puerta en donde dice el nombre de la familia y el año en que se hizo la casa. Por ejemplo, esta fue de 1957. Y así nos vamos a ir encontrando diferentes marcos con el nombre de la familia y la fecha por todas partes. Y son pueblitos bien bonitos. Vean la callecita, aquí apenas es para que pase un carro, al fondo las montañas. Y por supuesto actualmente el turismo se ha convertido en una fuente importante de ingresos. El turismo que atrae las salineras y algunos lugares arqueológicos que hay por aquí trae a la gente a Maras. Estamos prácticamente en Moray y aquí me encontré con Santosa, que Santosa veo que está arriando burros y ovejas, ¿verdad? Sí. ¿Usted se dedica a eso? Sí. ¿Y qué hace con esos burros y las ovejas? ¿Los vende? Sí. ¿Las ovejas las vende para carne o lana? Para carne. Para carne venden las ovejas. Sí. Esta que va por aquí es la mamá de Santosa. Y vean el rebaño de ovejas que van arreando por aquí. Por allá arriba van unos burritos. Me dice que tienen toda la vida de dedicarse a esto. Nunca lo había visto en la vida real. Ahí tienen la oveja negra de la familia, amigos. Y estos de aquí son los burritos que crían, que me está contando Santosa. Que estos burros se les venden a los agricultores de la zona para que jalen papas y las diferentes cosas que tienen que jalar para las siembras. Vean qué curioso este burrito mechudo. ¿Qué será este cruce tan extraño? Nunca lo había visto. Gracias, Santosa. Hasta luego. Amigos, finalmente estamos en el centro arqueológico de Moray, pero antes ya está pasado el mediodía. Ya está haciendo hambrita, así que primero lo primero. Resulta que aquí nos estamos encontrando a María, que está haciendo el chicharrón, está haciendo ahí las papitas también. Por aquí nos encontramos choclo con queso. Choclo, así es como le dicen aquí al maíz. Así que vamos a entrarle. Primero lo primero. Ay, vea qué bueno se ve eso. Viene potente la orden de chicharrón. Viene con todo. Viene con chicharrón, trae papa, fuerte ensalada, trae ají y por supuesto el chicharrón se baja con Inca Kola, amigos. Si no, no vale. Eso, si no se lo toma con Inca Kola, mejor no se lo coma. Claro. Buen chicharrón. Por cierto, aquí les va algo que nunca me había encontrado y es que la ensalada trae hojitas de hierbabuena. Yo estaba comiendo y de repente digo yo, ¿qué es este sabor a menta en la boca? ¿Será que ando un chicle? Y no, resulta que le ponen hierbabuena a la cebolla. Es más que todo para el chanchito baje, ¿no? Es para que baje el chancho. Dijera. No sabía yo. A esa altura, un poco pesado eso. Ay, sí, cierto, a mí se me olvidó ese detalle. Yo aquí tranquilo, hartándome un plato de chicharrones y estamos como a 3.500 metros sobre el nivel del mar. O sea que mi sistema está más despacio, o sea que va a costar procesar esta carne. Por cierto, aquí me encontré con Juan, un peruano. Me está contando Juan que arriba, yo no sabía, hay un restaurante muy fino que se llama Mil, que vale como $130 ir a comer. Son varios tiempos de comida. Pero le decía yo que este restaurante es el 5000. Este es el que le sigue. Vale como 1000 veces menos y está buenísimo. Espero que estén preparados para ver esto porque en este momento estamos en el centro arqueológico de Moray. Este es un lugar
increíble, impresionante y poco a poco vamos a ir viendo por qué. Para empezar, se dice que este centro arqueológico en algún momento fue un laboratorio inca, se podría decir. Aquí experimentaban con los cultivos y ustedes tal vez se preguntarán ¿cómo lo hacían? ¿Cómo funcionaba? Pues resulta que algo muy importante a tener en cuenta es que esto tiene cientos de años literalmente de haberse realizado. Esto en su momento era una técnica increíblemente inteligente, incluso todavía es algo que tiene vigencia, pero en su momento era tecnología pura, era lo último. Resulta que en estas terrazas los incas encontraron que se crean diferentes microclimas, le podríamos decir. La temperatura que hay ahí abajo no es la misma que hay allá arriba. De hecho, que a ese nivel de arriba es un viento increíble el que pega y bastante frío. Aquí, como pueden ver, todavía nos pega el viento, pero se dice que ahí abajo es casi que un calor infernal. Ahí se conserva la humedad, es una temperatura bastante caliente y así va cambiando conforme van subiendo las terrazas. Entonces, ¿qué se lograba con esto? Se lograba que ellos pudieran experimentar primero con diferentes semillas a diferentes temperaturas, después ver, por ejemplo, si una papa sembrada arriba producía lo mismo que una papa sembrada abajo. Quizás a una diferente variación de temperatura iba a producir más o iba a producir menos. Incluso se dice que en la parte baja llegaron a hacer crecer plantas y semillas que eran de la selva. Imagínense, aquí estamos a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Eso es algo casi imposible, pero dicen que ahí se lograba, porque como les dije, ahí se mantiene la humedad y es sumamente caliente, como la selva. Sin embargo, a pesar de que aquí desarrollaban todo eso, se dice que aquí no se sembraba para el consumo, era simplemente para experimentar, para ver qué funcionaba bien, qué no funcionaba tan bien, qué cambios se podían hacer. Como les dije al inicio, este era el laboratorio de los incas. Otra cosa interesante es que hay diferentes teorías acerca de estas formaciones, porque resulta que no hay solo un hoyo, hay diferentes hoyos como el que vimos antes, así como este, en diferentes partes de la zona con el mismo sistema de terrazas. Y si nos ponemos a pensar, sin dragas y sin tractores, incluso aún con tractores, imagínense lo que es excavar toda esta montaña hasta dejar esto así. Y en aquel momento no había nada de eso. Yo creo que ni siquiera existía la pala. ¿Quién sabe cómo podrían haber cavado en aquel momento? Así que obviamente esto no lo hicieron sacando tierra. Los hoyos tienen que tener alguna formación natural aquí en esta zona. Así que hay varias teorías, pero hay dos que son bien famosas. La primera es que cayeron meteoritos, en los diferentes huecos que hay y que alrededor de la zona hay otros huecos que no tienen este sistema, pero hay huecos. Entonces esa es una teoría, que se aprovecharon del hueco que ya estaba hecho por el meteorito y desarrollaron todo esto. Y la segunda teoría es que esto anteriormente eran lagunas y que lograron drenarlas para aprovechar el hoyo que había. Yo sinceramente no sé cómo se drena una laguna, pero viniendo de estos gallos gorilas de lomo plateado que eran los incas, no me extrañaría que hayan drenado una laguna, la verdad. Y también se lee algo bien interesante acerca del origen de la agricultura, y es que en teoría la agricultura tiene origen en Turquía, si no me equivoco, pero en aquel momento no existía el internet, no era como que en Turquía le iban a decir a los incas aquí en América: mae, aquí le mando este sistema por WhatsApp, háganlo allá. Eso no existía. Y curiosamente, todas las civilizaciones, a pesar de no tener comunicación, se empezaron a desarrollar de manera similar. Y así como les dije, nos vamos a ir encontrando diferentes formaciones en todo este lugar. Increíble, de verdad, increíble lo que llegaron a desarrollar estas personas. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Un video que no se sabía cómo iba a salir, pero al final salió bien. Siempre hay gente tuanis en todas partes. Increíble el centro arqueológico, las salineras naturales que hicieron los incas, algo increíble. De verdad que Perú me tiene maravillado. Para variar, se está despejando ya el Nevado Chicón allá al fondo. Unos paisajes increíbles por donde sea que uno vaya. Simplemente impresionante. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy se comió un chocolate con sal.